Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotras somos el equipo 3, el cual está conformado por Jiménez Navarro Montserrat, Loyo Arismendi Andrea y su servidora Carrasco Álvarez Gabriela Alejandra. Nos tocó explicar el tema de la educación en la construcción de la hegemonía. Vamos a hablarles un poco sobre ello. Para empezar, definimos qué es educación. Elegimos a Durkheim ya que consideramos que este autor es el que mejor la define, ya que dice que es un proceso de transmisión cultural de una generación a otra, de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes. Es un proceso social tanto por su origen como por sus funciones. Es decir, Durkheim entiende que la educación y la socialización son procesos mediante los cuales el individuo aprende las maneras de un determinado grupo o sociedad. Ahora bien, vamos a empezar a describir qué es la hegemonía según Antonio Gramsci. Él designa las formas de dominación y dirección ideológica e institucional que ejerce la burguesía sobre toda el área social, pero por otro lado se refiere al aspecto antagónico, es decir, a la capacidad de un bloque revolucionario, la clase obrera conjuntamente con los intelectuales orgánicos de ella, de conmover la superestructura contradictoria burguesa y lograr a través de ella una lucha política, ideológica y cultural, el consenso para una concepción del hombre y la sociedad, por lo tanto, crear una contrahegemonía. Bien, mi compañera mencionó la contrahegemonía y voy a explicar un poco sobre ello. La contrahegemonía es aquella que se puede dar en la medida que los trabajadores manuales e intelectuales adquieran conciencia de clase, comprendan su papel histórico y levanten conjuntamente un nuevo proyecto político, ético de hombre y sociedad que supera el proyecto burgués. Bien, dicho esto, la hegemonía de clase consta de dos momentos. El primer momento es de dominación y significa que una clase es dominante a través del poder y la fuerza material. El segundo momento es llamado de la dirección y este significa que es dirigente solo cuando se obtiene el permiso ideológico que las masas otorgan a sus concepciones. Para seguir hablando de Gramsci, es importante saber un poco de su vida. Bueno, él nació en Ales, Italia, el 22 de enero de 1891 y falleció en Roma el 27 de abril de 1937. Fue un teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. También fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Ahora bien, Gramsci tuvo algunos postulados. Decidimos poner solo 3 que nos parecieron importantes, el cual habla de la necesidad de articular la educación a las características propias de la sociedad industrial. Otro de ellos habla de que el hombre es toda una formación histórica, producto de la coerción. Y el último, a través de la política puede haber cambios culturales y educativos. Gramsci fue un autor que se basó en el pensamiento de Lenin, pero para entender un poco acerca de ello debemos conocer quién fue Lenin. Y Lenin fue un líder político, era ruso y creó el régimen soviético comunista. Fundó también el partido bolchevique, la Tercera Internacional Comunista, y se dirigió a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin también escribió El Estado y la Revolución. Aquí se planteaba la dictadura del proletariado y al comunismo como la única vía con capacidad para dar corte a la dominación burguesa. Las ideas políticas, junto con las de Marx, han dado origen a la corriente del pensamiento llamada marxismo-leninismo, la cual explicaré en la siguiente diapositiva. Gramsci y el pensamiento leninista y marxista. Para Gramsci, la filosofía de la praxis era un término autónomo. Él únicamente quería definir lo que a su juicio es una característica central del legado de Marx, el vínculo inseparable entre la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción. Gramsci realizan un análisis a partir de la aparición de una nueva clase dominante. Gramsci hace una importante diferencia entre dirección y dominio, diferencia que había ya señalado Lenin, distinguiendo entre el uso de la hegemonía cultural
para obtener el consentimiento del pueblo. Esto ya lo he mencionado, que es la hegemonía de clase, que constaba de dos momentos, de la dirección y de la dominación. Bien, para Gramsci, él estudió a fondo a Lenin y comprendió que la producción y la reproducción de las relaciones sociales y políticas no podían darse exclusivamente a través de la coerción. Más bien se daban de múltiples y complejas formas, donde las ideologías tenían un papel decisivo para Gramsci. El Estado sería la hegemonía acorazada de coerción. Para hacer la exposición nos basamos en una lectura llamada Gramsci, Apuntes para una propuesta educativa, y voy a hablar más o menos de la idea principal que nos da la lectura. Y nos habla de una propuesta educativa creada por Gramsci que pretende crear un nuevo tipo de hombre y de conformismo social. También nos habla sobre la importancia de la acción educativa y la relación que hay entre el educador y el educando. El educador se caracteriza como un elemento del Estado y como un factor de la hegemonía, que debe ejercer su poder para modificar a la sociedad. Esto con la finalidad de formar a un hombre moderno adecuado a su época y a la época por venir. Bien, para entender más este tema sobre Gramsci, Gramsci captó muchos temas pedagógicos, en los cuales aseguraba que tenía la necesidad de articular la educación a las características propias de la sociedad industrial. Este autor daba mucha importancia a la relación entre la educación y el mundo exterior. Él mencionaba que en el mundo exterior entraban factores como sociedad dominante, industria y política. Eh, Como ya había mencionado, el educador era percibido como un elemento representativo del Estado que tiene el deber de ejercer el poder para moldear a la sociedad. O sea, el papel del maestro es importante, ya que es aquel que formará a los alumnos con las características para que así pueda ser un ser de utilidad. Ahora bien, por último y para concluir, hemos llegado a definir que Gramsci nos ofrece un método de análisis y de acción educativa, centrado en los tipos de intelectuales y las clases de funciones que desempeñan en la sociedad, y una nueva estrategia educativa que puede renovar también el sistema de educación. Los intelectuales no pueden definirse como tales por el trabajo que hacen, sino más bien se definen por el papel que desempeñan en la sociedad, ya que esta función es siempre, de un modo más o menos consciente, la de liderar técnica y políticamente un grupo, bien el grupo dominante o bien un grupo que tienda a asumir una posición dominante. Finalmente, para Gramsci, la propuesta educativa es un análisis muy importante, ya que la hegemonía es el nexo entre la política y la educación. También dos puntos que quiero recalcar es que lo que quería Gramsci con esta hegemonía de la que habla tiene que ver con la educación de las nuevas generaciones, con una ideología liberaria de la burguesía y el apoyo a la cultura revolucionaria del proletariado, a favor de una educación laica. También menciona que la cultura es un pilar para la nueva forma de educar, pues así cambiaron los paradigmas de control y el nacionalismo florecería de una forma natural. Bien, pues eso sería todo de nuestra parte. Estas son las referencias bibliográficas en donde nosotras nos basamos para realizar nuestra exposición, esperando haya sido clara y hayan entendido bien el tema. Les agradecemos su atención y muchas gracias.